bendiga. Se ve que tenía muchas ganas de predicar, ¿vieron? Vine rápido. Parecía que me quería robar una base, pero no pude. Okay. Pero qué lindo de poder estar con ustedes. Es un gran gusto y privilegio para mí poder venir. Vení con mi esposa Gabriela, allí está Gabriela, y también mi hijo Mike Gamboa, no sé si lo conocen allí. Tuvimos problemas matrimoniales después de tenerlo a Mike. No. Pero Mike es parte del Ministerio de Palabra de Vida, él está trabajando, él es un jugador profesional de fútbol y ha trabajado con nosotros en Guatemala y ahora está sirviendo al Señor aquí en República Dominicana. Y les voy a pedir para que oren por él, porque estamos orando para poder tener un ministerio con atletas cristianos y él está involucrándose ahora en un equipo profesional de fútbol aquí en República Dominicana, así que es una gran bendición poder estar abriendo eso. Ahora que Dominicana empezó a jugar fútbol bastante bien, ¿vieron? Hay un equipo acá y todo. Así que me prometí que no iba a hablar de pelota el día de hoy, porque siempre no me va muy bien aquí la hermana, pero Pastor Peniche me dijo, no hables de pelota, me dijo. No nos conviene, me dijo, no sé por qué. Pero estoy tan emocionado de ver que Chao se puso la camiseta azul el día de hoy. Gracias, Chao. Toca el corazón, la verdadera conversión es esa. Okay, muy bien. Eh, Así que bueno, para romper el hielo, estaba pensando mucho en el hecho de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y una de las cosas que notábamos mucho, que Santiago se llama la ciudad corazón, ¿verdad? Y realmente ayer estaba pensando por qué se llamaba la ciudad corazón y una de las cosas que uno tiene cada vez que viene a esta ciudad es la amabilidad de la gente. Yo no sé cómo hacen para vivir ustedes siendo tan amorosos. Allá en la capital la gente no es así, pero por ejemplo uno llega acá y van y saludan a todos lados. Yo me senté atrás de las hermanas allí atrás y me preguntaron por todo, hermano. O sea, y me hicieron sentir tan cómodo, tan bienvenido. Y le tuve que hablar hasta de mis antepasados, porque mi apellido es 10, ¿verdad? Entonces, usted debe ser... Y yo creo que una de las hermanas que estaba ahí conocía a Duarte, porque sabía mucho. Y mi abuela, la esposa de mi papá, 10, de apellido es Duarte. Así que mi abuela llamaba Sara Duarte, mi abuelo, Erasmo 10, así que éramos, mire, imagínense. Por ahí vengo, por ahí. Así que, y pensaba, y yo soy muy agradecido por la amabilidad, y veía cómo cada uno venía y se saludaba, y si a uno no saludaba, se ofendía, ahí no me saludaba. Así que, y cuando uno viene a la ciudad corazón, otra de las bendiciones que pasa es que se vuelve panzón, ¿no? Se come muchísimo y dice, bueno, no me señala, hermano. Entonces, yo estoy muy agradecido de estar aquí y sobre todo quería decir esto porque si vamos a la carta de Primera Tesalónica, ustedes allí, tesalonicense, perdón, vamos a encontrar allí una de las cartas probablemente más lindas que el apóstol Pablo va a escribir. Le va a escribir a la gente de una ciudad, Tesalónica. Esa gente de esa ciudad, una ciudad portuaria muy, pero muy bonita, donde la gente allí, cuando Pablo llegó, venía desde Filipos en su segundo viaje misionero, donde había sido maltratado, ultrajado, dice la palabra de Dios, llegó a Tesalónica y estuvo allí por un periodo de 3 semanas. Y en esas 3 semanas, no solo aparentemente, no 3 semanas, estuvo los 3 días de reposo, dice la palabra de Dios, y hizo una revolución en aquel lugar. Hizo una revolución de tal manera que no solo los judíos se convertían, los griegos se convertían, se empezaban a vaciar las sinagogas y las autoridades tuvieron que tomar cartas en el asunto. Se agarraron a Jasón, que era el que estaba hospedando a Pablo, y le dijeron, si Pablo no se va, tú vas preso. Entonces Pablo tuvo que salir hacia la ciudad de Atenas, ahí es 4 horas hacia el sur de Tesalónica, y hizo una revolución tan grande en aquel lugar que la gente empezó a crecer, tener una iglesia preciosa y Pablo le entró una preocupación muy grande. Entonces dijo, Pablo, yo quiero saber qué pasa con todos esos convertidos, quiero saber qué está sucediendo con aquellas personas. Entonces envía a Timoteo y dice, Timoteo ve y ve el estado de toda esa gente.
Entonces Timoteo vuelve y da un informe a Pablo. Y en ese informe podemos decir que esta carta es el informe de un pastor aliviado. Un pastor que estaba tan contento con los resultados que había en la iglesia de Tesalónica, tan animado por escuchar las noticias que el apóstol, que Timoteo le traía, que les tuvo que escribir una carta a ellos. Y cuando usted ve esa carta, es algo muy lindo. Cada uno de sus capítulos nos deja una enseñanza tremenda. En el capítulo 1 vamos a encontrar que el apóstol Pablo va a escribir y va a alabar a la iglesia. Va a decir, ustedes son una iglesia tremenda, y va a dar unas razones muy lindas que ahora lo vamos a ver. En el capítulo 2, Pablo tiene que escribir en un momento un pasaje bastante duro, porque él tiene que defender su ministerio. Había mucha gente que estaba criticando a Pablo, decían cosas como, tú vienes acá por tu beneficio propio, por esto, por el otro. Entonces Pablo le dice, ustedes saben que yo me comporté con ustedes justa e irreprensiblemente. Y en el capítulo 2, Pablo nos va a enseñar cómo es que se debía comportar un cristiano. En el capítulo 3, ahí ya está el informe de Timoteo y va a explicar qué fue lo que pasó con los hermanos. Y ahí Pablo va a escribir y va a decir, bueno, yo doy gracias a Dios porque Timoteo me informó acerca de ustedes, y termina el capítulo 3 con una oración por ellos. Llega al capítulo 4 de Primera Tesalonicenses y es un pasaje que probablemente ha sido uno de los más actuales en estos 2 últimos años. Porque dice Pablo, pero hermano, no quiero que vosotros ignoréis acerca de los que duermen. Wow. ¿Cuántas veces hemos tenido que predicar, escuchar y hablar en estos 2 últimos años sobre ese tema, de acerca de los que duermen? Entonces el apóstol Pablo nos va a dar una esperanza tan linda acerca de eso, acerca de que un día vamos a ver a aquellos que un día le entregaron su vida al Señor Jesucristo. Llega el capítulo 5 va a hablar acerca, dice, pero no quiero que ignoréis acerca del día del Señor, y que ese día va a ser tremendo y los juicios van a empezar a aparecer y todo lo que sucederá va a ser como la Biblia lo está establecido. Ahora, fíjense en ese capítulo, el apóstol Pablo va a decir cosas como, bueno, ustedes no se preocupen porque ahí no vamos a estar. Ahí dice en el capítulo 4 que vamos a ser arrebatados. En el capítulo 5 el Señor nos va a librar de la ira que viene sobre la humanidad. Pero sin embargo, va a haber situaciones difíciles que ustedes van a tener que enfrentar. Por eso termina el capítulo 5 diciendo los deberes que tenía que tener el cristiano. Entonces esa es básicamente la primera carta. La primera carta que escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vayamos al capítulo 1. Y allí en el capítulo 1 usted va a encontrar algo muy lindo. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, de Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esas 2 palabras son muy lindas, gracia y paz. Esa palabra gracia significa que Dios nos da cosas que realmente no merecemos. ¿Cuántas cosas Dios te da a ti y a mí que no merecemos? Esa es la gracia de Dios. Y paz. Ese es un saludo griego. Y la palabra paz es algo que usted y yo siempre necesitamos, ¿o no? Necesitamos paz en la familia, paz en el hogar, paz en el trabajo, paz consigo mismo, paz. Entonces Pablo le escribe gracia y paz a ustedes. Ese es mi mayor deseo que tengo. Y le va a hablar acerca de ustedes. Dice, damos siempre gracias a Dios. Dice, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos. Fíjense lo que va a decir Pablo de esta iglesia. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en Cristo Jesús. Dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera, escúchese bien lo que va a decir Pablo de esta iglesia. Y yo, cuando veo esta iglesia,
realmente veo una iglesia como Sabica. ¿Amén o no? ¿Le gustó ahí o no? Veo una iglesia como Sabica. ¿En qué sentido? ¿Sabe? En cada ciudad, hoy a la mañana charlábamos con el pastor Peniche de cuánto daño hizo el tema del COVID y todo eso, y recién estaba sentado ahí, miraba la escenografía que nos quedó de ayer, ¿no es cierto? Y digo, wow, tengo que predicar en medio del contagio, ¿no? Pero dije, bueno, vamos a estar. Pero, ¿sabes una cosa? Pensaba cómo hablamos esta mañana, cómo hay iglesias que Dios ha sostenido como ah, parte de una ciudad, parte de una obra, y cómo han sufrido aquellas pequeñas iglesias que tenían que alquilar un local, que tenían que hacer esto. Fue devastador el daño, pero iglesias que Dios había establecido y que todas son verdad por Dios, pero iglesias que hicieron la obra de Dios por muchos años y predicando el Evangelio y haciendo cosas para el Señor, Dios ha sostenido y mantenido y ver el día de hoy que la iglesia está llena es un milagro del Señor y es una bendición del Señor y es una alegría del Señor y era algo que yo necesito y que usted necesita, ¿o no? Yo le digo, estar en la iglesia y estamos cansados del Zoom. ¿Quién no se cansó de esa cosa? ¿Quién no se cansó de eso? Fue una bendición el primer mes, segundo mes, después ya no queríamos saber, teníamos la cabeza cuadrada algunos, ¿verdad? Pero estábamos ahí. Entonces Pablo le va a decir, esa iglesia, vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner Sabica, escúcheme bien, ¿eh? ¿Qué le parece? Y dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y en el Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo, habiendo COVID y todo eso, de tal manera, dice que habéis sido ejemplo a los de Macedonia, a los de la capital, a los de Puerto Plata, a los de todo eso, ¿verdad? Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia acá, sino también en todo lugar. Vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Si podemos pensar en este capítulo por un momento, encontramos que en el versículo 3 es el que más nos recuerda, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y nuestro Padre de la obra de vuestra fe. Y eso está relacionado con el versículo 9 que dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Y sabe, una de las cosas que Pablo podía decir de esta iglesia en ese momento, que su conversión era tan real, tan genuina, tan buena, ¿no es cierto?, que era notorio en todos lados. Te convertisteis de los ídolos a Dios. Ahora, yo siempre pienso en mi conversión. Yo no sé si usted se recuerda de su conversión. Quisiera que usted piense por un momento en su momento de conversión. Yo recuerdo cómo fue en mi vida personal, recuerdo como si fuera ayer y me encanta contarlo una y otra vez cómo fue que yo conocí al Señor. Es como que el himno dice que contamos la bella historia de Cristo y de su amor. Bueno, yo lo tomo para mí, yo cuento lo que Dios hizo en mi vida y esa historia se transformó real en mi vida. Esa conversión de los ídolos a Dios. Y le dice, y en el versículo 3 dice, y la obra de vuestra fe. Y ahí dice en el versículo 9, para servir al Dios vivo y verdadero. Y el versículo 3 dice, y la constancia en la esperanza. Y esa esperanza dice en el versículo 9 y 10, dice, y esperar en los cielos a su Hijo. Ahora, eso era lo que significaba. Ellos se habían convertido, estaban sirviendo al Señor y de repente esperaban al Señor. ¿Sabí que es así o no? Vamos de vuelta. ¿Sabí que es así o no? Amén. Espero que seamos así. Espero que nuestra conversión sea tan genuina, tan linda, que la gente lo note. Amén o no. Eso me encanta. Y en segundo lugar, que fuéramos reconocidos porque estamos sirviendo al Señor. Y tal, en la manera que tenían ellos de servir al Señor era predicando el Evangelio. Esa gente, escúcheme bien, predicó el Evangelio no
no solo en Tesalónica, sino en Acaya, en Macedonia y en todos esos lugares. Dice, Pablo dice, oye, me sacaron todo el trabajo a mí, no tengo nada que hacer, ustedes son así. Y sabe, era tanto la revolución. Una vez tuve la oportunidad de estar en esta ciudad, en Tesalónica. Y estábamos ahí con mi esposa y otro matrimonio y nos pusimos a comer. Eso es Grecia. Y estábamos ahí, nos trajeron una ensalada griega. Ustedes saben esa ensalada que tiene de todo y queso y todo, mejor que la que venden ahí enfrente. Era grandísima, buenísima, ¿no? Y de repente yo estaba tratando de hablar con alguien, estábamos ahí y se sentó el dueño del restaurante con nosotros, ¿no? Y yo, el tipo súper amable, ¿vieron? El griego como el santiagueño, el chaga de aquí, ¿no? Viene y se sienta y habla contigo y te empieza a preguntar y empezamos a hablar y entonces yo no sabía cómo entrarle para predicarle el evangelio, eso quería hacer. Y le digo, y mira, ¿y tú conociste a Pablo? ¿No? Escuchen esto, ¿no? El del restaurante. Y el tipo me dice, sí, 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 me dice, en converso el tipo, vamos a pasar por ahí en converso. Dice, sí, 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 estuvo como 3 semanas y se fue. Dice. O sea, imagínense, imagínense 2000 años después, todavía se hablaba de Pablo, o sea, lo que era este hombre. Entonces esa iglesia creció, amaba al Señor, servía al Señor y una de las cosas que tenía de especial era que esperaba al Señor. Creo que todos nosotros, de una u otra manera en estos 2 últimos años, hemos meditado sobre la vida y la muerte, ¿o no? Algunos estuvieron muy cerca, estuvieron con la enfermedad, estuvieron bien. Yo a veces algunas preguntas, algunos que estuvieron tan cerca, le digo, ¿y viste la luz? No, 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 algunos dicen cosas así, ¿no? La vi cerquita de lejos, pero me fui. Y sabe, eh, todos de una de otra manera meditamos sobre esto, hablamos sobre esto. Y si usted tiene Netflix alguna vez, le voy a recomendar una película para que vea. Una película que se llama 90 minutos. No sé si alguno la vio. Es de la historia de un pastor. Y él habla acerca del cielo. Y sabe, uh, yo espero al Señor que venga. Espero. Y a veces en medio de toda esta situación, Señor, digo, yo me quiero ir para contigo. Y espero al Señor de tal manera que si me pasaba algo como muchas personas y seres queridos tuvieron que vivir y pasar, y algunos no llegaron a pasarlo, ¿no es cierto? Estar tranquilo o tengo paz en mi corazón, porque Pablo escribe y dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Y es tan lindo escuchar al apóstol Pablo que dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, escúcheme bien, aunque esté como muerto, vivirá. Y en ese discurso del Señor Jesucristo están los yo soy. Y en todos los yo soy que Él se va a presentar, Él se va a presentar, yo soy todo lo que necesitas que sea en el momento que sea. Y aún en el mayor de los problemas en la vida de un hombre, que es la muerte, porque la muerte usted no la soluciona con dinero, no la soluciona con estudio, no la soluciona con fama, no la soluciona con lo que usted quiera ponerle. Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y termina ese versículo diciendo, tú crees esto. Wow, tremendo, ¿no? Y esa pregunta es para usted y esa pregunta es para mí. ¿Tú crees esto? Entonces, esa iglesia era una iglesia muy linda, la iglesia de Tesalónica. Entonces llega el capítulo 2 y en el capítulo 2 Pablo va a agarrar y va a relatar de cómo él se va a defender delante de esta situación que estaban hablando. La gente hablaba, criticaba,
alguna vez le han hablado, criticado. Probablemente por ser cristianos le han hecho eso. Probablemente por creer en Cristo le han criticado. Probablemente su familia ha sido parte de que usted haya sufrido. Sus amigos, su entorno, su trabajo ha sido burlado porque usted es un cristiano. Porque usted da gracias a Dios por los alimentos en un trabajo. Porque usted muestra que lleva su Biblia a veces a lugares donde nadie la lleva. Y sabe, la crítica es muy fuerte. La crítica a algunas personas lo fortalece, ¿verdad? O sea, me critican y bueno, me pongo duro. Pero otros los desanima, otros los quita la carrera, otros los pone mal o los entristece. Y Pablo, en este momento, él recibe una crítica y dice, fíjense el capítulo 2, que dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, nuestra visita a vosotros no resultó en vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos muchas ganas en nuestro Dios para anunciarlos en el Evangelio en medio, ¿qué dice allí? De gran oposición. Había muchos problemas en el momento donde Pablo estaba predicando el Evangelio. Pero mucha oposición. Entonces Pablo dice, yo en medio de todo eso, tuve mucho denuedo, muchas ganas, mucha fuerza para predicarles el Evangelio a todos ustedes. Después dice Pablo, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y en el versículo 10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuál santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y si yo tuviera que pensar en un momento acerca de la vida de Pablo, quisiera pensar en mi propia vida. Esta es una iglesia bien, pero bien linda. Y nos animamos por eso. Es una iglesia que se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Sí o no? Es una iglesia que sirve al Dios vivo y verdadero. Amén. Fíjese que casi vengo predicante de la alabanza. Sirve al Dios vivo y verdadero. Pero también es una iglesia que espera al Señor. ¿Le espera o no lo espera? Ah, bueno, ahora sí, ahora sí. Espera al Señor. Pero las críticas y los problemas siempre llegan a nuestra vida. Entonces me gustaría pensar nada más cómo enfrentar esas críticas. O cómo ser nosotros aquellas personas que Dios quiere que seamos en este tiempo. Cómo ser aquel tipo de personas que Dios realmente sigue utilizando para su gloria y para su honra. Y el apóstol Pablo va a describirlo de una forma muy rápida y muy linda para todos nosotros. En primer lugar, ¿sabe lo primero que hace una persona que tiene una vida irreprensible delante de Dios? Los primeros versículos van a destacar, dice, con denuedo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Sabe? Lo que más me anima a mí en la vida cristiana es el hecho que una persona irreprensible, una persona convertida genuinamente, una persona que sirve al Dios verdadero, una persona que espera al Señor, ¿sabe qué hace? Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Y sabe, probablemente a usted le vino a la mente muchas veces este versículo que dice, predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Y sabe, algo que necesitamos trabajar fuertemente nosotros los cristianos hoy en día. Iglesias como Sabique, iglesias que son emblemáticas para no solo una ciudad, sino por una región, para poder ayudar a tantas congregaciones alrededor nuestro, es que cada uno de nosotros como miembros, seamos hombres y mujeres que pueda decir como Pablo, miren, en medio de gran oposición, en medio de cualquier crítica o situación, yo no he rehusado el predicar el Evangelio. Y sabe, yo quiero ser así. Y la verdad es que hubo momentos en mi vida donde he tenido la oportunidad y la he despreciado. Y hubo momentos en mi vida donde he tenido la oportunidad y la he aprovechado. Estaba contando ahí, hace poquito tuvimos la oportunidad de visitar a nuestros hijos que viven
afuera en Estados Unidos y tengo una nieta ahora. ¡Ja! Soy abuelo. Ahora estoy casado con una abuela. Y sabe, estamos disfrutando tanto ese tiempo, ¿no? De la vida, que bueno, fuimos a visitarlo para Navidad y cuando llegamos teníamos que hacer una conexión con el vuelo, ¡bum! Se cancela el vuelo. Perdimos el vuelo. Y estábamos un poco mal porque íbamos a la graduación de nuestra hija menor y todo eso, y de repente estábamos ahí haciendo la fila para ver otro vuelo, que esto, que el otro, y de repente teníamos que cambiar de aeropuerto, de Fort Lauderdale a Miami, es una hora de viaje, y teníamos que pagarlo nosotros, el transporte hasta allá, y bueno. Entonces la chica se le ocurrió del mostrador, dice, mire, pero la señora va también, ¿por qué no van ustedes con ella? Dije, bueno, vamos, ya un poco bajamos los costos, fuimos y nos encontramos con una señora que tenía tanta necesidad de Dios. Escuché bien, ¿eh? Venía de Honduras, su madre había fallecido, su hermana había fallecido, su ánimo estaba por el suelo. Y tuvimos la oportunidad de animarla, y no solo eso, sino que en el medio del taxi recibió al Señor. Y estábamos, pero bueno, eso nos alegró el día. Nos perdimos una ceremonia, pero nos alegró el día. Predicamos el Evangelio en un taxi. Luego cuando veníamos de allá, escuché esto. Estamos listos, despachamos las maletas, listos para volver a la casa de mi otra hija. ¡Pum! Se cancela el vuelo. ¡Ah! Dije, Señor, estaba ahí, entonces bueno, salimos con mi hijo a buscar. No había vuelo, éramos 5, no encontrábamos vuelo. Vamos a alquilar un carro. Ir a manejar de Texas hasta Florida. Los que conocen un poquito, o sea que son 2 días de viaje. Y llegamos ahí, escuche bien, estaba un hombre argentino. Cuando encontramos argentinos, hablamos de fútbol, hablamos de asado, hablamos de comida. Y él, digo, conseguime algo barato que soy misionero, le digo. Entonces, dice, misionero. Me dice, ¿qué pensás del rapto? Me dice, oh, wow, de una vez. Bueno, entonces le empecé a dar, digo, mirá, en Primera Tesalonicense dice esto. Está. Porque yo, no, me empezó a decir cosas de otro lugar. Me dice, no, bueno, ¿qué pensás de esto? ¿Y qué pensás de lo otro? Y me empezó a hacer preguntas y no solo le respondía, sino que anotaba todos los versículos que yo le daba, ¿no? El tipo. Y de repente hablamos, le digo, lo que tú necesitas es tener a Cristo en tu vida, ¿no? Y recibir. Y el tipo, yo estaba en la fila, literalmente, hermano, estábamos acá, y una fila larga de gente esperando que él se desocupe. Y dice, ¿y te gustaría orar ahora? ¿Cómo no? Dice, y oró recibiendo al Señor en voz alta, en medio de los empleados, porque era el gerente de toda la gente, y recibió al Señor. Y yo decía, Señor, bueno, la próxima mejor le predico a uno de al lado del avión, pero siempre me toca eso, y digo, bueno, y recibió al Señor y estaba tan animado ese hombre que no me cobró el seguro, no me cobró pero bueno, esas son las bendiciones extra, ¿verdad? Que uno tiene. Pero lo que quiero decirles es esto, que Dios nos coloca oportunidades, una tras otra, tras otra, tras otra. Y el deseo más grande que tengo como iglesia de Sabica, escúcheme bien, que está llena, que es una bendición para las personas y para la región y para tantas congregaciones. Que lo que distingue a nuestra iglesia, vamos a decirlo, es que es una iglesia que vive de una forma irreprensible, pero ¿sabe por qué? Porque predica el Evangelio. Y eso es tan importante en estos tiempos. Es tan importante en estos tiempos que nuestra familia esté preparada, es tan importante en nuestros tiempos que nuestros compañeros de trabajo estén preparados, es tan importante en nuestro tiempo con nuestro entorno que la gente esté preparada para escuchar el Evangelio. Yo quiero animarle a eso, porque entramos en un 2022 que ni usted ni yo sabemos cómo viene, ¿verdad o no? Antes uno
planificaba. Decía, este año vamos a hacer esto, esto, esto. Y ahí teníamos... Y desde el 2020 no planificamos nada, hermano. ¿O no? Está difícil. Seguimos haciéndolo, pero predique el Evangelio. En segundo lugar, sabe, el apóstol Pablo va a decir algo muy lindo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, dice el versículo 5. Como sabéis, ni cubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos sernos carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos, y fíjese lo que dice acá, tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande era nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Wow, una de las cosas que me gustaría que la iglesia Sabica, ¿verdad?, esté con todo este año, el 2022. No solo que esté llena, sino que sea una iglesia que cada uno de sus miembros vean la oportunidad de predicar el Evangelio en lugares donde Dios lo lleva, donde usted ni se lo imagina, que Dios lo coloca ahí para que usted sea una luz en ese lugar. ¿Amén o no? Pero la segunda cosa que me encanta a mí de lo que Pablo está diciendo es, mire, yo quiero decirles algo, ustedes pueden criticar, pueden decir un montón de cosas, pero nosotros, dice Pablo, le hemos tenido a ustedes como, dice, con ternura, con amor, como una nodriza cuida, como abrazando. Si hay algo que puede distinguir a la iglesia en este tiempo, ¿sabe qué? Ese es el amor. Yo me acuerdo que el 2020, yo no sé si usted recuerda, le daba miedo hasta hablar con la gente a uno. Estaba ahí, qué distancia, qué esto, qué el otro, que póngase la mascarilla, que no, ¿sí o no? Y sabe, eso hizo parte de nuestro estilo de vida en un momento. En un momento uno llega y ve ahí que usted no conoce un montón de gente, se mete la mascarilla. No quiero hablar con nadie. Una de las cosas que más tristeza me da es que cada vez que predico no puedo ver más la sonrisa de la gente. Algunos se ríen con los ojos, pero esos son los más viejos porque se arrugan, ¿vieron? Pero los más jóvenes no pasa nada porque no. Pero la verdad es que una de las cosas que más va a ganar personas para Cristo en este tiempo es que la gente se sienta amada. Hoy hay mucha gente sola alrededor del mundo, mucha gente que perdió seres queridos en el mundo, mucha gente que está con grandes necesidades, pero que la iglesia pueda encontrar la gente que viene ser un refugio este lugar. ¿Sabe? A mí me encanta eso, me encanta pensar que la iglesia es un refugio. Yo vengo de una familia que no es cristiana. ¿Hay alguno acá que viene de una familia así que no es cristiana? Bueno, muy bien. Bueno, yo vengo de una familia que no es cristiana. O sea, en mi casa jamás se oraba por los alimentos, ¿me entiende? Jamás se hablaba de Dios, jamás se abrió una Biblia, jamás, nada de eso en mi crecimiento. En cambio, mi esposa, todos creyentes, papá anciano, tío anciano, cantan en el coro. Tiene un perro que era pastor alemán, imagínense, todo. Ese chiste no me falla nunca porque es verdad, ¿verdad? Entonces, fíjese, todos cristianos ahí en la casa, ¿no? Y algo que me pasaba a mí era que cada vez que había un picnic o pasadía, todo el mundo iba con las familias y yo iba solo. Tenía su beneficio porque uno comía en todos lados, ¿vieron? Porque ven, come, ven. Pero era triste. Pero ¿sabe algo que me ayudó muchísimo a mí? Es que yo cada vez que llegaba a la iglesia me sentía como que volvía a la familia. Me sentía amado. Me sentía protegido. Me sentía que era parte de algo. Yo no sé si alguna vez estuve en una iglesia donde la gente no le saluda. Eso es feo, hermano. O hay gente que viene y se va. Y ahora con la pandemia más todavía. No, que no puedo saludar a nadie porque el abuelo, porque esto, porque el otro. Y estamos perdiendo esas cosas. Yo quiero animarle a usted.
Que no dé un abrazo quizás ahora, ¿no? Pero que no deje de dar un puño, pero así, no, la panza, un puño. Pero no se olvide de saludar a la gente. Porque a veces no sabemos por lo que está pasando la gente, ¿verdad o no? O las necesidades que tiene, o las dificultades que vive, o las cosas que atraviesa. Y a veces es tan lindo que un hermano le dé un abrazo, le diga, Dios te bendiga, le diga, estoy orando por ti. O cosas como si no lo vio nunca, qué bueno verlo. Cuéntame, ¿de dónde vienes? Yo tuve que mostrarle todas las hermanas, ya las 3 hermanas, ya, tremendo. Mire, ustedes saben de quién hablo, ¿no? No, no. Pero le digo, hermana, me hicieron sentir tan bien el día de hoy. Eso es lo que quiero decir. Que me hicieron sentir tan bien, tan agradado, tan contento. Al menos había 3 hermanas que estaban contentos que vine, ¿verdad? Y me hicieron sentir muy bien. Qué lindo es que la iglesia tenga eso de parte de todos. ¿Amén o no? Sabe que usted quizás no predique, quizás usted no cante, quizás usted no tenga una participación en el servicio, pero usted siempre puede amar. Usted siempre puede ser una bendición a otros. Usted siempre puede hacer que la gente se sienta bien. Y ahora le digo, le hablo como predicador. No vaya a saludar al predicador. Salude a la persona nueva, que quizá usted nunca vio y que llegó aquí por primera vez y se siente bien. Y si usted vino hoy por primera vez, queremos decirle que le amamos y queremos decirle que estamos felices de que usted esté aquí el día de hoy, porque nos anima el corazón. Entonces, escúcheme bien, Pablo tenía algunas características que eran muy buenas. Número 1, escúcheme bien, predicaba el Evangelio. Vamos a repetirlo todos juntos. ¿Qué tenía Pablo? Número 2, él tenía amor. Vamos a repetirlo. ¿Tenía qué? Amor. Él cuidaba a la gente. En tercer lugar, Pablo no era una carga. Fíjense lo que va a decir más adelante. Dice, porque os acordáis, hermanos, versículo 9, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajábamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio de Dios. Pablo tenía un trabajo, él hacía tiendas por la noche, las vendía para no ser gravosos a ninguno de los hermanos, porque él llegaba a ciudades donde no había ninguna iglesia, no había ningún testimonio, y él en sus primeros tiempos de ministerio, él tenía que trabajar para poder sostenerse. Más adelante ya las iglesias empezaron a participar de su ministerio, como la iglesia de Filipos, etcétera, etcétera. Le mandaban ayuda para que él siguiese y siguiese predicando el Evangelio. Él no era ninguna carga. Y en último lugar, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Versículo 10, vosotros sois testigos y también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué modo como padres a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Lo cuarto que tenía Pablo, era no solo que él estaba allí predicando, no solo que él tenía amor, no solo que él suplía sus propias necesidades, sino que era un hombre que vivió desafiando a otros. A tal punto que la iglesia tomó tan a pecho eso, que Pablo dice, oye, no tengo necesidad de hablar nada porque ustedes expandieron el Evangelio a todos estos lugares. Qué lindo ser parte de una iglesia que expandió el Evangelio a tantos lugares aquí, ¿verdad? Y Sabica lo es. Y Sabica es un testimonio de muchos años donde la gente viene y es parte de este lugar y de este lugar salen muchos para allá. Los jóvenes de mi iglesia allí en Peniel hablan mucho de Sabica porque vienen a buscar chicas acá, creo que van allá para allá. ¿Verdad? Invaden para todos lados. Ahora entiendo porque hay muchas chicas. Pero ¿sabes una cosa? Esta es una iglesia que debe seguir siendo un testimonio para la gloria de Dios. Una iglesia que el 2022 sea conocida por predicar el Evangelio.
Una iglesia que sea conocida por amar. Que cada vez que venga alguien acá, se sienta bien. No es una iglesia que las prédicas hacen sentir bien. Nada que ver, ¿eh? Escuche bien, ¿eh? No es una iglesia que va a escuchar al pastor predicar para que usted se sienta bien. No, no, no. Es una iglesia que va a escuchar la palabra de Dios en un ambiente donde la gente aplica la palabra de Dios y se ama unos a otros. Es una gran diferencia eso. Una iglesia que no es una carga, es una bendición para tantos otros. Y es una iglesia que desafía a otros. Ayer comenzamos un programa que se llama Conexión Juvenil. Es un área de trabajo con jóvenes adultos que creemos que las iglesias lo necesitan, desesperadamente necesitan un trabajo con jóvenes adultos, porque si no trabajamos con ellos, se nos van. Si no trabajamos con ellos, cambian sus amigos, cambian sus localidades, cambian sus manera de pensar, la universidad los cambia, y si ellos no tienen una base fuerte en su palabra, los perdemos. Y ayer comenzó, sabéis que Juan José hizo un gran trabajo con todo el equipo aquí y vinieron muchos chicos de varias iglesias diferentes para expandir que Sabica sea un lugar que desafía a otros. Amén. Así que vamos a terminar con una oración y con cada cabeza inclinada. Me gustaría que usted pueda pensar por un momento en usted mismo. Quizás comenzando el año usted puede darse cuenta de que cosas que tenía el apóstol Pablo, si bien el apóstol Pablo era igual a usted, igual a mí, que necesita. Quizás este año usted pueda decirle, Señor, yo quiero, no sé cómo, no sé hacerlo, pero quiero que me uses predicando el Evangelio. Y hay muchas formas que usted puede aprender, puede hacerlo, y la mejor forma es contándole a la gente lo que Dios hizo en su vida. Yo creo que usted puede decirlo. Quizás es una iglesia donde usted como hermano se da cuenta que algo que Pablo tenía, que yo puedo tomar como ejemplo, lo necesito, y es tener amor. Quizás yo terminaba el culto, me iba de una vez. Quizás terminaba el culto y no quería contagiarme con nadie. Y está bien. Pero ahora le quiero animar que este 2022 sea una iglesia donde termine el culto y podamos charlar, podamos animarnos unos a otros, podamos ser amigos nuevamente en la hora del Señor. Necesitamos amor. Volvamos a eso. Yo lo necesito. Usted lo necesita. La iglesia lo necesita. Es una iglesia que desafía a otros. ¿Sabe? Cuando la gente ve y viene a este lugar, yo salgo bendecido por la hospitalidad de los hermanos, por el amor de los hermanos, por la entrega de los hermanos. Y quizás usted está aquí y llega un punto donde dice, Marcelo, todo está muy bien, pero ¿qué hay de mí? La pregunta que yo te haría en este momento es, la Biblia dice, prepárate para encontrarte con Dios. Y en este tiempo de tanta reflexión sobre ese tema, mi mayor anhelo es que usted esté preparada para encontrarse con Dios. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que hay dos cosas en la vida que nunca sabemos. El día que usted iba a nacer no lo sabía, ¿verdad? El día que usted iba a morir tampoco lo sabe. Por eso Dios dice, prepárate para encontrarte con Él. El estar preparado implica, en primer lugar, creer lo que la Biblia dice. ¿Sabe? La Biblia habla acerca de Dios, su creación, su obra magnífica y la vida del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús nació de una Virgen María, que a los 30 años fue bautizado y que el mismo Dios de los cielos dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y toda la gente lo escuchó. Dice la Biblia que caminó sobre la tierra, hizo muchos milagros, sanó a enfermos, dio vista a los ciegos,
aún resucitó muertos. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo habló acerca del cielo y del infierno. Mucha gente creyó en sus palabras y tienen la seguridad y la certeza de que un día se van a encontrar con Él. Y mucha gente le rechazó. En su mensaje estaba escrito, o estaba implícito, su condición y mi condición. La Biblia dice, escúcheme bien, que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. La Biblia dice que usted y yo somos pecadores. Que ese pecado nos separa de Dios y nos condena a una eternidad en el infierno. Pero Dios que es amor y rico en misericordia y lleno de gracia y de poder, dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice la Biblia que ese Cristo que nació de una virgen, vivió, se bautizó, hizo muchos milagros, llegó a la cruz. Y dice la palabra de Dios que le acusaron. Le acusaron falsamente, lo llevaron ante los sacerdotes, le dijeron que blasfemaba, lo llevaron ante Pilato, le dijeron que iba en contra de la ley, lo llevaron ante Herodes. Herodes estaba contento de verlo y decía, a ver si hace algo delante mío. Y lo volvió a Pilato. Pilato dice, no encuentro nada malo en él, mejor me lavo las manos. Y la Biblia dice que Cristo, que le amó tanto a usted y a mí, fue azotado. Cada azote tenía 9 puntas, en cada punta un pedazo de mármol o marfil. Dice la historia romana que al tercer latigazo se podían ver los huesos de la espalda de quien era latigado. Dice la Biblia que cubrieron su rostro y le dieron trompadas y trompadas a tal punto que su rostro no tenía forma humana. Y Cristo no abrió su boca. Fue crucificado en la cruz. Miró la multitud y miró a Dios y dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Miró al Dios y le dijo, Señor, consumado es, aquí he pagado todo. Sus pecados. Dice la palabra de Dios que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y Cristo murió. ¿Por qué murió? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero gloria a Dios, 3 días Cristo resucitó. Y ese Cristo que resucitó vive hoy. Y ese Cristo que vive hoy quiere entrar en su vida y salvarle y ser su Salvador. Sabe, por muchos años yo pensé que Cristo era un gran maestro, un gran enseñador, un gran ejemplo, hasta que un día me di cuenta que Cristo tenía que ser mi Salvador. Le pedí perdón por mis pecados, le pedí que entre en mi vida y me salvara. Si de ese día yo tengo la seguridad de ir al cielo. Si en esta mañana usted se da cuenta que no tiene esa seguridad, que no está seguro de que si se muere hoy va al cielo, le voy a invitar a que haga conmigo una oración. Si quiere la salvación más que cualquier otra cosa, le voy a invitar a que haga conmigo una oración. Dígale así a Dios. Ore conmigo. Dígale, querido Dios, hoy me doy cuenta que soy un pecador. Dígale así a Dios, Dios, me doy cuenta que soy un pecador. En este momento te pido perdón por mi pecado. Dile así, te pido perdón por mi pecado. Te pido que entres en mi corazón y me salves. Dile así a Dios. Te pido que entres en mi corazón y me salves. Dile esto. Dile, creo que Cristo murió por mí en la cruz. Dile así, y creo que Él resucitó. Dile así. Y en esta mañana lo recibo como mi Salvador personal. Y con cada cabeza inclinada, nadie está mirando, nadie hablando. Si esa fue su oración en el día de hoy, simplemente me gustaría que me lo indicara levantando y bajando tu mano. ¿Cuántos oraron así ahorita mismo? Levanta tu mano, yo la voy a ver. ¿Hay alguien así? Muy bien. Y para todos nosotros que en el día de hoy escuchamos su palabra, ¿qué nos falta para enfrentar este año? Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a mostrar amor. Y que esa bica sea conocida en todos lados por una iglesia que anima, que bendice y que predica el mensaje de salvación. Señor amado, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar
animados por ella. Bendícenos, Señor, bendice a los pastores, bendice a los líderes. Bendice esta obra, Señor, y que sea una obra para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a predicar, a mostrar amor y a ser de bendición a otros. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.